Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y lo conformamos Jocelyn Andrea Char Castro, Ismael Ortiz Ortiz, Raúl Vladimir Muchac Ronquillo, Marcos Aurelio López Hernández y su servidora Vilma María Enríquez Marroquín. En esta oportunidad les explicaremos brevemente las normas internacionales de auditoría 701 y 706. La norma internacional de auditoría 701 es referente a la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En el alcance de esta norma, contemplamos que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría, y la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría también pueden proporcionar a los usuarios una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidad, a los estados financieros auditados o a la auditoría que se ha realizado. El objetivo de esta norma contempla que los objetivos del auditor son determinar las cuestiones claves de la auditoría. Como cuestiones claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, ha sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Continúa mi compañera. Buen día, compañeros. Continuando con el tema, les voy a hablar lo que es los requerimientos, la determinación de las cuestiones clave de la auditoría. Según nos dice que el auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno, de la entidad, aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor. Para su determinación, el auditor tendrá en cuenta las siguientes: las áreas de mayor riesgo, valorado de incorrección material o de riesgos significativos, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios, incluyendo las estimaciones contables para las que se han identificado en un grado de incertidumbre en la estimación, el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. El auditor determinará entre las cuestiones identificadas las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros y del periodo actual, que son consecuentes las cuestiones claves de auditoría. Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. El auditor determinará cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en cada sección separada del informe de auditoría, titulada Cuestiones clave de auditoría, salvo si resulta en la aplicación de sus circunstancias la redacción de la introducción de esta sección del informe de auditoría declarará las cuestiones claves de la auditoría. Son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de mayor significatividad en la auditoría. Dichas cuestiones han sido tratadas con el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión de auditoría sobre estos casos, sin expresar una opinión por separado sobre las cuestiones. También nos dice que el auditor no comunicará una cuestión en la sección de cuestiones clave de la auditoría de su informe cuando, como resultado de la cuestión, se requiera que se expresara una opinión modificada según la NIA 705. Cuestiones
Cuestiones. La descripción de cada cuestión clara de la auditoría en las secciones cuestiones clave de auditoría. El informe de auditoría incluirá, si es aplicable, como una referencia a la correspondiente información o informaciones a revelar en los estados financieros, y tratará el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significatividad en la auditoría y se determinó en consecuencia que se trataba de una cuestión clave de auditoría. El modo que se ha tratado la cuestión de la auditoría. Gracias, los dejo con mi compañero. Llegamos a la parte de la comunicación de los responsables del gobierno a la entidad. En este sentido, pues el auditor debe comunicar con los responsables del gobierno de la entidad sobre aquellas cuestiones que el auditor considere que sean relevantes y que para esto pues debe haber una comunicación con los responsables de la entidad. Asimismo, hay aquellas cuestiones que para el criterio del auditor ha determinado que son cuestiones en las que se deben de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad. En su caso, la función pues de los hechos de aquellas circunstancias de la entidad, ¿verdad? Y de los resultados del trabajo de auditoría que se ha llevado a cabo. Asimismo, en la documentación de la auditoría o la documentación del trabajo de auditoría, el auditor pues debe documentar todas aquellas cuestiones que ha requerido con una mayor atención significativa durante el trabajo de la auditoría que haya realizado el encargo de la auditoría, ¿verdad? También el fundamento de cada una de la documentación que se está presentando a cabo del trabajo de auditoría que se ha llevado a cabo por parte del auditor. Asimismo, el auditor debe fundamentar, pues, sí que la auditoría, en cuanto si existen cuestiones que para el auditor, pues, son claves, ¿verdad? Y que esto, pues, también se debe documentar, ¿verdad? Para que todas aquellas cuestiones claves que se hayan utilizado durante el trabajo de la auditoría, pues, se pueda relevar sustentando mediante una documentación de auditoría que debe presentar el auditor ante los responsables de la entidad o ante el gobierno corporativo, ¿verdad? Esa es la parte importante de la documentación del trabajo de la auditoría, en que el auditor pues debe describir también esa, la parte, las cuestiones claves y significativo en el que se haya encontrado durante el trabajo de la auditoría. Continuamos con la norma internacional de auditoría 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario. ¿Para qué? Para llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros, es decir, el párrafo de otras cuestiones, para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, es decir, párrafo de énfasis. Objetivo. El objetivo del auditor, una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios. ¿En qué momento? Cuando considere que es necesario llamar la atención sobre alguna cuestión que, si bien es cierto, está revelada adecuadamente en los estados financieros, pero a su criterio es necesario hacerlo para que dichos usuarios entiendan y comprendan los estados financieros. Definiciones. Párrafo de énfasis. Un párrafo
incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada, es decir, a una cuestión que esté revelada correctamente, adecuadamente, pero que es necesario revelarla, o sea, incluir un párrafo de énfasis en la opinión del auditor. Párrafo sobre otras cuestiones. Párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros, es decir, de una cuestión que no forme parte de los estados financieros, pero que sí es necesario revelarla. Por ejemplo, los índices financieros, ¿va? Es necesario que se revele en la opinión del auditor. Gracias. Párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en el informe de auditoría de los estados financieros, esta se verá reflejada, por ejemplo, cuando el auditor desee llamar la atención sobre algún litigio que pueda afectar la entidad como tal. Como resultado de la cuestión, no se requerirá que el auditor exprese una opinión modificada, puesto que la opinión de auditoría ya fue emitida. Lo único que pretende el auditor es llamar la atención sobre algún asunto en particular para los usuarios de los estados financieros. Cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave en la auditoría y que se deba comunicar en un informe de auditoría. También se tomará en cuenta, por ejemplo, cuando el auditor incluye un párrafo de énfasis, el informe de auditoría incluirá un párrafo en una sección separada también, y un título adecuado que incluya el término énfasis como tal, para tomar en cuenta que es un párrafo de énfasis. Cuando el auditor incluye un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, el auditor en este tratará de revelar alguna cuestión significativa dentro de la auditoría de estados financieros. Incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que resalta la ubicación de los estados financieros para guiar al usuario en el informe de auditoría, en las notas donde está el asunto que él quiere llegar a tratar. Así también los párrafos sobre otras cuestiones, el informe de auditoría es cuando el auditor considera necesario comunicar a la entidad algún aspecto en especial dentro del informe de auditoría. Y pues también se tomará en cuenta si el auditor depende a su juicio, considera necesario llamar la atención. Párrafos sobre otras cuestiones, el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, el auditor expresará brevemente lo que él considera necesario, esto sin menospreciar también la opinión como tal. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad debe siempre estar de la mano, debido a que por medio del informe de auditoría, y si se incluye un párrafo de énfasis, se está llamando la atención sobre algún asunto clave en especial o algo que considere el auditor que puede valer la pena tomar a detalle y que puede ver el auditor o que puede hacer el informe de auditoría mucho más relevante para la entidad. Muchas gracias y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Esperamos sus comentarios.